Capítulo 18. La voluntad de hierro de Terra. Transmisión de radio de la BBC. 21 de septiembre de 1938. El nuevo primer ministro, Winston Churchill, fue elegido después de que el anterior mandatario, Neville Chamberlain, titubeara cuando la patria fue convocada a este nuevo mundo. Churchill fue seleccionado para que el imperio pudiera actuar con decisión. Hace pocos días, se cometió un acto vil de terrorismo contra Gran Bretaña mediante un ataque no provocado en el que más de 2000 personas de diversas nacionalidades fueron viciosamente asesinadas, junto con la incautación ilegal del transatlántico británico RMS Aquitania. Hablo hoy, no bajo las circunstancias pacíficas del pasado, sino en el estado de hostilidad en el que Gran Bretaña y sus aliados se ven sumergidos en este nuevo mundo. Esa inmundicia bárbara de nación llamada Parpaldía intentó intimidarnos asesinando ilegalmente a pasajeros inocentes y saqueando un barco que navegaba por las aguas de Fen. Los parpaldianos no son más que debiluchos imitadores de Napoleón, con toda esa pompa falsa y su engaño rastrero hacia las naciones de la tierra. Intentaron mostrar su fuerza, no enfrentándose a las fuerzas armadas reales de su majestad, sino atacando a un barco civil como los cobardes que son. No son más que un tigre de papel. Saquearán y asesinarán a cualquier inglés, alemán, estadounidense, ruso, turco, holandés, italiano, francés y a cualquier otro que vean, y esperan que nos mostremos tímidos. Por supuesto que no. Los supuestos ejércitos de Parpaldía no son más que una mera chusma, un ejército de bandidos, merodeadores, violadores y ladrones. No tienen honor, ni el más mínimo. Saquean, mutilan y masacran a los pueblos de las naciones desfiladas para su propio y miserable placer. No son ningún imperio. ¡Oh, no! Ni siquiera son dignos de ser considerados un Estado-nación en primer lugar. Nuestros embajadores fueron insultados y se les habló de tal manera que su dignidad fue violada. Se les entregó una lista ridícula de demandas que hablaba de enviar a los perros endogámicos de su familia real como reyes de las naciones de la tierra, junto con exigencias para que nuestros ejércitos se arrodillen ante ellos y esclavicemos a nuestro propio pueblo para alimentar sus miserables traseros. Me niego. Me niego, no solo por el honor, sino por el bien del imperio y su gente, así como por nuestro orgullo como británicos, cuyo imperio ha perdurado y aún existe tras siglos de agitación contra los enemigos que amenazan a nuestro pueblo y nuestra amada nación. Por lo tanto, como habrán escuchado de los comunicados de los jefes de Estado de nuestros contemporáneos en Europa, Asia y América del Norte, el Imperio Británico declara la guerra al Imperio Parpaldía para exigir justicia por los pecados que han cometido. Extracto del discurso del primer ministro Winston Churchill en la BBC tras el incidente. Tormis, Reino de Topa. 23 de septiembre de 1938. Noticias. Noticias. Gritaba un canillita mientras corría para informar a todos de un acontecimiento trascendental. El Imperio Parpaldía y la Sociedad de Naciones finalmente chocan. Rezaba el titular. Esto se convirtió en una sensación viral en todo Tormis. Oye, ¿quién crees que ganará esta guerra? ¿No es obvio? La Sociedad de Naciones. ¿Acaso no fue derrotado todo el ejército del señor demonio por un puñado de sus ilustres máquinas y aviones? Por supuesto que el imperio está condenado. ¿Pero no van a luchar contra una superpotencia de la tercera civilización? Ellos acaban de aplastar sin despeinarse al ejército de Altaras, el tercer ejército más grande de la zona. La Sociedad de Naciones será subyugada y sufrirá destinos peores que la muerte. Ga. Este es un conflicto local y puede que solo peleen en Fen. Al imperio al menos le romperán la nariz. Lo que sea, aún así, no podemos negar que tendremos un espectáculo increíble en el escenario mundial. La gente de Topa, tras haber presenciado el poderío militar de la Sociedad de Naciones, sabe que el juego ha terminado para el imperio, superpotencia de la segunda civilización, Mu. Como Mu tenía vínculos tanto con la Sociedad de Naciones, a través de Alemania y Francia, como con Parpaldía, se encontraban en un dilema sobre quién ganaría esta guerra. Se inclinaban hacia el lado de Alemania y Austria-Hungría, ya que los nuevos acuerdos de transferencia tecnológica revolucionarían a Mu para siempre. Los expertos técnicos terminaron de analizar las armas ligeras, los vehículos de reconocimiento y los Panzers enviados por Alemania, concluyendo que eran mucho más avanzados que cualquier cosa que Mu pudiera desplegar en esta etapa. La producción de armas pequeñas y vehículos blindados ligeros comenzaría antes de fin de año, ya que los alemanes vieron que solo se requerían algunas modificaciones en la maquinaria muana para producir los rifles y blindados deseados.
Se espera que los Panzers se produzcan a partir de mediados de 1939. Los acorazados clase Bayern y los cruceros de batalla clase Anhalt, transferidos a Mu el 7 de septiembre y llegados al continente el 12 de septiembre, asombraron a los oficiales. Tenían torretas de 15 pulgadas con velocidades superiores a los 25 nudos. Otros barcos acordados llegarían antes del 11 de diciembre de 1938. Los trabajos para construir barcos de diseño alemán con la ayuda de oficiales e ingenieros alemanes comenzaron en serio. Las tecnologías civiles también revolucionaron Mu. El gobierno firmó un acuerdo con Renault para abrir varias plantas de fabricación en la costa este, particularmente cerca de la ciudad de Rothenburg, el Detroit de Mu. Aviones alemanes como el E-100, el Bf-109 y otros fueron volados por pilotos de la Fuerza Aérea, quienes concluyeron que no había duda de la superioridad alemana. El gobierno entabló negociaciones con Alemania y Austria para establecer fábricas militares en Mu y comprar más aeronaves. Mu sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Graf Alkas girara su maquinaria de guerra contra ellos. Bueno, no podemos evitarlo. Debido al descubrimiento de que son nuestros hermanos ancestrales perdidos hace mucho tiempo, les enviaremos observadores. ¿Alguna objeción? La sala estaba en silencio. Los hombres asintieron en señal de aprobación. Bien, entonces está decidido. Mu enviará observadores militares a la Sociedad de Naciones, particularmente a Alemania y Austria-Hungría. Mientras tanto, en Amanoki. 23 de septiembre de 1938. El rey Spadashian sonrió al ver la reunión de las fuerzas de los terranos. Estaban aquí para salvar a Fenn. El primero de ellos fue la Fuerza Expedicionaria Británica, bajo el mando de un tal Bernard Montgomery, que contaba con unos 27.000 hombres. También la 8 División Italiana, la 1 División de Infantería Motorizada Francesa y la 2 División de Caballería Ligera con autos blindados y tanques ligeros. Por parte de Alemania, la 10 División de Panzergrenadier y la 2 División de Paracaidistas, junto con una División Panzer. Los alemanes también trajeron un pequeño contingente de Stormtroopers. Las divisiones de infantería y marines de Estados Unidos llegarían más tarde, ya que estaban ocupados discutiendo el asalto a las fuerzas parpaldianas. Las fuerzas holandesas y austrohúngaras lucharían principalmente en el frente naval, a excepción de algunos batallones de marines. El ejército rojo no se veía por ninguna parte, ya que Stalin planeaba desatarlo cuando los soviéticos invadieran directamente Parpaldia. En total, cerca de más de 70.000 soldados de diferentes nacionalidades, 220 tanques, 45 tanques ligeros, 28 autos blindados, más de 500 vehículos de transporte, 450 piezas de artillería, principalmente británicas e italianas. 320 aviones más 25 bombarderos. El general Montgomery y el general Heinz Guderian, comandante de las fuerzas alemanas en Fenn, discutían la estrategia. ¿Qué es lo que intenta sugerir, señor Guderian?, preguntó Montgomery. Esos imitadores de Napoleón no han huido con el rabo entre las piernas y siguen en ese pueblo. Tenemos que hacer algo al respecto. Planeo usar mis Panzers al máximo, dijo Guderian. Bueno, sugiero primero bombardearlos hasta la edad de piedra con la gran cantidad de artillería que tenemos, y luego usar sus Panzers para avanzar y bloquear a los parpaldianos. Mientras tanto, haré que mis fuerzas y los franceses realicen un ataque de flanco masivo. Usted podrá terminar el trabajo con sus Stormtroopers. ¿Eso, o tenemos que esperar a que los estadounidenses y los rusos lleguen aquí?, propuso Montgomery. Sí, puedo estar de acuerdo con eso. Los rojos no vendrán pronto, y en cuanto lleguen esos yanquis, intentarán acaparar toda la gloria para ellos. Es bastante frustrante, pero aún así, los estadounidenses llegarán en un par de días, comentó Guderian. Vamos a mostrarles a esos imitadores de Napoleón que este es el primer y último error que cometerán jamás. La discusión continuó con la incorporación de los oficiales italianos y franceses. Un bar cualquiera en Cartalpas, Sacro Imperio Milicial. Como de costumbre, mercaderes ebrios que venían a la ciudad por negocios se reunían en los bares locales para beber, charlar y escuchar chismes picantes. He oído que los parpaldianos van a luchar contra una alianza de 11 naciones. Otra vez no. Esas naciones serán aplastadas y habrá más tierras nuevas para Parpaldia. Pero para ser franco, esos imperiales se vuelven más temerarios cada año. Guerra aquí, guerra allá. ¿Acaso esos inútiles intentan apoderarse de toda la región de la tercera civilización o qué? Parpaldia es una potencia mediocre. Incluso Leifor lo supera, especialmente con sus acorazados clase Leiforia. ¿Qué demonios intentan lograr los parpaldianos?
¿Ser líderes mundiales? Aún así, una superpotencia es una superpotencia. Esas naciones tuvieron el valor de desafiar a esos Sims, sabiendo lo que esos bastardos les harán una vez que se rindan. Escuché que la alianza está formada por naciones de la Sociedad de Naciones. ¿La Sociedad de Naciones? ¿Te refieres a esa Sociedad de Naciones? Si es así, vaya. A esos imperiales les van a romper sus narices respingadas esos terranos. Mares de Fen. 23 de septiembre de 1938. El SMS Graf Zeppelin y el SMS Osnabrück, dos portaaviones de la Marina Imperial Alemana, lanzaron varios cazabombarderos y cazas. A su lado, el HMS Ark Royal y el HMS Glorious hacían lo propio con cazas Blackburn Skyfire y Swordfish. Muchachos. Esta es la primera misión de combate en este mundo. Se nos unirán los B-25 Mitchell estadounidenses desde tierra en cuanto despeguemos. Hundan a esos portadragones. Ordenó un comandante de ala alemán. Inicien la operación Torch. Uno a uno, unos 50 aviones despegaron de los portaaviones británicos y alemanes. Ellos serían la punta de lanza de los ataques aéreos contra el imperio. A lo lejos, la tripulación podía ver al legendario acorazado Bismarck, bajo el mando de Gunther Lütgens, junto a una pequeña flotilla alemana que navegaba a toda máquina para unirse a la flota de la JSC. El escuadrón de cruceros ligeros holandeses recién llegados, liderado por el HNLMS de Ruyter, formaba la vanguardia de la fuerza de tarea. Lütgens tomó rápidamente el mando de la flotilla alemana de la flota de la JSC tras fusionarla con la suya, utilizando al Bismarck como buque insignia. Aposentos privados del emperador Ludius, Palacio Imperial, Stirand. Casi toda la riqueza de la tercera civilización se concentraba en la capital imperial de Stirand, con un esplendor maravilloso inigualable por cualquier otro en la zona. La personificación de este poder no era otro que el emperador Ludius, quien actualmente charlaba con su prometida, Remille. «Remille, ¿qué piensas de este mundo y de nuestro imperio?», preguntó Ludius. «Sí, su gracia. Mientras muchos se pelean por migajas de tierra, nuestro imperio se alza por encima de todos en la zona de la tercera civilización como su superpotencia destinada. Creo que el miedo es la herramienta más eficiente para controlar a las naciones menores», respondió Remille. «Correcto. Expandir nuestro poder nacional a través del miedo es una forma eficaz de ejercer nuestra hegemonía. Mientras que las potencias centenarias como Mu, el Me, Sacro Imperio Milicial, y Leifor han elegido vivir ociosamente en armonía con sus vecinos, nosotros no somos los perezosos que ellos son. Es tortuoso para nuestro gran imperio estar clasificado por debajo, pero una vez que ganemos el control sobre toda la tercera civilización, llegará el siglo de grandeza del imperio, eliminando las guerras costosas y trayendo prosperidad a los ciudadanos de mi nación». Remille temblaba de emoción. Su gracia era verdaderamente una persona magnánima. Su gracia, el que haya pensado tan profundamente en nuestro pueblo me conmueve. «Usted es realmente generoso y justo», exclamó Remille. «Bueno, la sangre debe ser derramada para este objetivo final. Se necesitan sacrificios para este gran plan por nuestra patria». «Tiene toda la razón, su gracia». «Bien, Remille, ¿qué hay de Fen y los terranos?». «Deseo escuchar sobre esa empresa de tus propias palabras. Además, ¿qué hay de ese enorme transatlántico que capturaste de la nación de Gran Bretaña? ¿Qué hay de eso?». «Bueno, siguiendo las órdenes de su gracia, los ejecuté a todos, lo cual incluía a un ministro de alto rango de una nación llamada URSS. El transatlántico Aquitania fue recientemente reamueblado según los diseños parpaldianos y ahora sirve como un gran complejo flotante para los nobles de Parpaldía fuera de Stirand. Solo eso generó 600.000 pasos en ingresos. Los salvajes pasajeros demostraron ser excelentes fichas de cambio para negociar con la Sociedad de Naciones, cuyos embajadores se negaron y, por lo tanto, maté a los 2.000 pasajeros ante sus ojos para intimidarlos». La sonrisa del emperador desapareció. «¿Hiciste qué?», preguntó Ludius en un tono calmado. «Maté a los penosos salvajes terranos». El emperador estaba conmocionado por dentro. Quería decirle a Remille que la Sociedad de Naciones podría estar a la par del imperio, pero para salvar la gracia de la mujer y que no se avergonzara a sí misma, guardó silencio. «Veo que has ejecutado mi plan de educarlos. Un buen trabajo, diría yo. Señor, creo que lo mejor es hacer lo inevitable. Exterminar a tales viles alimañas y tomar sus tierras para el imperio será suficiente». «No, Remille, incluso los bárbaros merecen oportunidades para evitar el infierno».
Prefiero manejar las cosas con un enfoque pacífico en lugar de recurrir a la guerra cada vez. Después de todo, no pasará mucho tiempo hasta que nuestro ejército esté sobreextendido. Entiendo sus directrices, su gracia. Los educaremos una vez más. Después de que Amanoki caiga, capturaremos a otros 30.000 de esos bichos y, si aún se niegan, los masacraremos a todos también. Aún así, no sé por qué, Remille, ¿por qué se negarían a pagar por el daño que causaron a la flota de vigilancia? Dijo el emperador, sin saber que Remille en realidad se había extralimitado y enviado una demanda escandalosa muy diferente a la suya. De todos modos, Remille. El emperador fue interrumpido por el pitido del brazalete de Remille. Pi. Eso es un asunto oficial, ¿no es así? Después de todo, solo estábamos teniendo una charla trivial. ¿Puedes responder?, dijo Ludius. Remille hizo una reverencia a Ludius y recibió la comunicación. ¿Qué sucede?, preguntó en tono molesto. Han llegado diplomáticos de la Sociedad de Naciones. Desean hablar con usted. Su gracia, parece que su plan para educar a los bárbaros de Terra ha funcionado, ya que sus diplomáticos han venido aquí para hablar con nosotros, dijo Remille. Pueden ser salvajes, pero harán cualquier cosa en su poder para detener su caída. Lamento haber ocupado tu tiempo con mi charla trivial, respondió Ludius. No hay necesidad de disculparse, señor. De todos modos, ¿está su gracia ocupado con algún otro asunto?, preguntó Remille. Muy bien, no tengo ninguno de todos modos. Entonces, ¿no le importaría si regreso aquí después de atender el asunto con los terranos? Ciertamente no me importará, dijo Ludius con una sonrisa socarrona. Remille salió con una sonrisa. Superpotencia de la segunda civilización, Mu. El oficial técnico Mirus fue convocado por el alto mando para un asunto. Así que, esto significa que tú, Mirus, y tu ayudante Lasan serán enviados a Alemania para actuar como observadores de Mu. Mu estaba a al menos 18.000 kilómetros de Europa o 15.000 kilómetros de las Américas, demasiado lejos para que cualquier avión lo cubriera. El viaje en barco tomaría semanas. Todavía no habían comenzado a fabricar completamente los aviones y tanques alemanes y necesitaban aún más asistencia técnica. Más de 300 ingenieros alemanes y austríacos estaban en Mu en ese momento, pero se necesitaban muchos más. El vehículo más capaz era el avión de pasajeros de largo alcance la Chaos, pero aún así necesitaba detenerse en más de 6 puntos de escala para repostar y otros asuntos. La Sociedad de Naciones advirtió que el combate podría estallar incluso antes de que los enviados llegaran a Europa. Aún así, Mirus y Lasan tendrían la oportunidad de presenciar el combate en vivo de la Sociedad contra Parpaldía. Mirus y Lasan empacaron sus maletas y abordaron el Lachaos, que estaba siendo cargado con raciones y otros suministros. Aterrizarían en París y viajarían por tierra hasta Hamburgo, Imperio Parpaldía. Un día antes del contraataque, De Guiard, acompañado por Miller y Kranz, llegó a Stirand para entregar el ultimátum final que había sido aprobado por todos los jefes de Estado del Consejo de Seguridad Conjunta. Bueno, parece que todos han vuelto. No quiero ser insensible al hecho de que el futuro de sus naciones está en juego después de todo. Nuestro imperio es generoso al permitirnos recibirlos, a pesar de que tuvieron la audacia de presentarse sin cita. ¿Cuál es su respuesta a nuestras demandas?, preguntó Remille. Lo que le presento es la propuesta oficial aprobada por todos los jefes de Estado de las naciones del Consejo de Seguridad Conjunta, dijo Miller. Oro. Han reconocido el poder de mi amada patria. Ahora, díganme, ¿qué hay en esa propuesta?, inquirió Remille. Puede leerlo usted misma, dijo Kant con una sonrisa socarrona antes de entregarle un archivo a Remille. Ella se asombró de que esta propuesta fuera un solo folleto de pequeño tamaño, y quedó fascinada por la calidad del papel y los nuevos tipos de fuentes utilizados. No pudo leer las primeras páginas, que estaban en inglés, francés, alemán, ruso, español, japonés, chino y árabe. Las últimas páginas estaban en el idioma local de Filades. Se le desencajó la mandíbula al leer los términos. ¿Qué significa esto?, preguntó una furiosa Remille. Los Estados miembros de la Sociedad de Naciones y el Consejo de Seguridad Conjunta han aprobado las siguientes disposiciones como propuesta de paz con el Imperio Parpaldía. Retiro inmediato de las fuerzas imperiales de Altaras y Fen. Emancipación general de los esclavos en todo el imperio y abolición total de la esclavitud y el trabajo forzado. Una disculpa formal por las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas Imperiales por parte del gobierno imperial.
Un pago inmediato de 200 millones de pesos como restitución por las muertes de 2.100 pasajeros inocentes. La devolución del transatlántico RMS Aquitania, propiedad legalmente reconocida de Cunard Line, a su dueño, y un pago adicional de 15 millones de pesos por daños a la propiedad. El gobierno imperial entregará a los oficiales responsables de este crimen atroz, incluida la princesa Remille, quien será juzgada por la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones por crímenes de guerra, tras ser extraditada a La Haya. Reducir el tamaño de las fuerzas armadas imperiales a menos de 1 millón de hombres y 400 barcos. El imperio comenzará la descolonización de sus colonias que demanden independencia, lo cual será decidido mediante referéndums locales. Los términos primero, cuarto, quinto y sexto son obligatorios. El resto de las disposiciones pueden discutirse en reuniones diplomáticas de alto nivel. Si el imperio se niega a aceptarlos, dentro de 24 horas a partir de ahora, la Fuerza de Paz de la JSC expulsará por la fuerza a las tropas imperiales de Fen y Alcaraz, y cualquier agresión adicional resultará en la invasión del corazón del imperio. ¿Qué clase de broma es esta?, gritó Remille enfurecida. Una propuesta para usted, respondió de Guards. Propuesta. Esto es más bien una exigencia, exclamó Remille. Exactamente igual a la exigencia atroz que enviaron hace unos días, replicó Miller. Nuestras demandas son diferentes a las de ustedes, chilló Remille. Vamos, dulzura, no tiene sentido resistirse a esto. O aceptan esto o enfrentan la guerra. Ustedes mismos se han buscado esto. Si desean que su patético imperio y su estúpido esposo vivan, acepten estos simples términos. Quién sabe, tal vez hasta perdonemos su amargado trasero en el juicio de la CPJ y en La Haya, dijo de Guards. Si desean rendirse, usen una bandera blanca. Y si intentan jugarnos una mala pasada, Estirant será bombardeada hasta la edad de piedra, advirtió Miller. Ese salvajes, amenazando al emperador y a la C capital. ¡Qué impudencia! Ustedes empezaron esta estupidez cuando se atrevieron a atacar un barco de pasajeros y matar a un reputado ministro de Estado, junto con el saqueo y la mutilación inexplicable de civiles, lo cual es una flagrante violación del derecho internacional. Espetó Kranz. Sus naciones serán bárbaras hasta el final, ¿eh? Ustedes ni siquiera pueden entender la benevolencia de su gracia. Es una farsa. Sus naciones pueden tener cierta posición entre los incivilizados hindú, pero todos son inferiores al imperio eterno. Parece que necesitan ser educados más. Cuando ataquemos a Manoki y capturemos a esos patéticos ciudadanos suyos, vamos a degollar a miles y miles de ellos. Los vamos a destrozar. Ustedes van a... Cállate de una maldita vez, zorra. Le gritó Kanza Remille. ¿Cómo te atreves? Haré que te eje, empezó Remille. Escúchame bien, idiota real. Estoy harto de advertirte a ti y a ese hijo de perra del emperador, una y otra vez, sobre no meterse con nuestros barcos ni con nuestra gente. No son nada más que escoria vil de la tierra que necesita ser colgada en una cámara de ejecución oscura o, Dios no lo quiera, ser gaseada. Estoy absolutamente harto de tus estupideces y las de tu emperador. O aceptan esto o serán destruidos, dijo Miller, calmando a Kranz. Pero ¿cómo? Carecen de modales cívicos. Balbuceó Remille. ¿Nosotros? ¿Carecemos de modales cívicos? No me hagas reír, mujer tonta. Los soldados de tu nación y el bastardo del emperador son cobardes sin columna vertebral. No es de extrañar que el emperador esté bailando al ritmo de tus tonterías. Caballeros, no tiene sentido intentar hablar con enfermos mentales, vámonos, sentenció de Guards. No se atrevan a irse. Gritó Remille, pero fue interrumpida por el trío de diplomáticos que salía de la habitación. Así, comenzó la guerra con Parlpadía. Cielo sobre la flota imperial. 23 de septiembre de 1938. En el cielo, más de 20 bombarderos B-25 Mitchell, junto con 30 bombarderos en picado Stuka y Blackburn Skuas, escoltados por Bf-109 alemanes y Hawker Hurricanes británicos. Los más lentos Fire y Swordfish los seguían por detrás. Veo 40 barcos hostiles. 8 portadragones y 32 naves mezcladas entre acorazados y transportes. Todos los aviones, prepárense para atacar. Gritó el comandante de escuadrón alemán Hermann Adlerberg. Hermann Adlerberg era uno de los pocos pilotos veteranos de su escuadrón. Tenía experiencia en batalla tras participar en muchas escaramuzas aéreas en la frontera con la URSS a través de Estonia y Letonia. Era renombrado por tener más de 25 derribos en su haber. Ahora había sido transferido a un escuadrón de caza recién formado. Ordenen a los Stukas atacar.
Muchachos, asegúrense de que nuestros Stukas y los bombarderos estadounidenses hagan su trabajo. Derriben a cualquier lagarto volador que vean. Gritó Adlerberg. Los Stukas se lanzaron en picado, emitiendo su infame ruido con sus sirenas de Jericó. Los parpaldianos están a punto de ver por qué nunca se debe jugar con las grandes naciones de la Tierra. Continuarán marchando hacia su perdición frente a las potencias de la Tierra, pronto victoriosas. Fin del capítulo 18. El link a la historia del autor estará en la descripción.